Bien chicos, en este nuevo video vamos a tratar un tema bastante extenso y que va a dar pie a muchas entregas derivadas, porque sí es algo que realmente pues causa mucho interés y también, por qué no decirlo, más de un dolor de cabeza. Vamos a tratar ahorita en este primer video de entrada el tema de qué son esas líneas café, esas trazas que se ven en un mapa y que se acompañan de ciertas etiquetas con números bastante grandes en ocasiones. ¿Y para qué sirven, no? A fin de cuentas, esos diseños, ¿no? Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, una muestra de lo que estamos hablando. Esas líneas café que mostramos en estas trazas de carácter topográfico. Bueno, eso que tenemos en pantalla es lo que se conocen como curvas a nivel. Las curvas a nivel o curvas de nivel, según como lo vayan a encontrar, curvas a nivel o curvas de nivel, ¿sí? En cualquier caso estamos hablando de lo mismo. Son esas trazas que ponemos en pantalla como de color café y muestran equidistancias de altura. Es decir, esta línea que se contempla acá, por ejemplo, que vemos aquí en este contorno y que se dirige hacia el norte por esta traza, continúa por aquí, por esta casita, viene luego para abajo, viene por aquí en medio, y aquí sigue y se pierde, ¿no?, allá al fondo del mapa. ¿Ok? Tenemos otra, vamos a tomar como ejemplo esta de aquí dentro. Aquí tenemos otra que se encierra como si fuese anillo. Aquí tenemos otra que se encierra como si fuese anillo. Otra que también se encierra en forma de anillo. ¿Ok? Aquí tenemos también otras trazas, ¿de acuerdo?, que también se encierran en forma de anillo. Como aquí tenemos también esta otra. Aquí tenemos también otra muestra de cómo esas líneas café van haciendo una circunvalación, ¿de acuerdo?, como si fuese traza continua. Y vemos que esas líneas, esas trazas se acompañan con ciertas etiquetas que lo que hacen es marcar la altitud en metros, expresada en metros sobre el nivel del mar. Bueno, una curva a nivel lo que hace es justamente encerrar bajo un trazo toda una serie de puntos geográficos en el que todos se encuentran a la misma altura, ¿de acuerdo? Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, este anillo que encierra puntos geográficos en donde todos esos puntos se encuentran a una altura de 1480 metros sobre el nivel del mar. Al igual que también esta otra serie de puntos que una vez unidos forman esta traza que también ubica a esos puntos a una altitud de 1480 metros sobre el nivel del mar. La línea adyacente, esta otra curva que viene por aquí abajo y que rodea a estas dos, localiza todos sus puntos geográficos en su traza a una altura equivalente a 1460 metros sobre el nivel del mar. Aquí, por ejemplo, en esta parte pues tenemos una primera traza, la de la exterior, ¿de acuerdo?, que se encuentra a una altitud de 1320 metros sobre el nivel del mar. Luego tenemos la que le sigue a 1340, luego tenemos esta a 1360 metros sobre el nivel del mar y tenemos esta a 1380 metros sobre el nivel del mar. Si se dan cuenta, en este mapa, por ejemplo, las equidistancias de altura se están estableciendo de 20 en 20. Bien, no hay valores impares, siempre son valores pares y van ascendiendo o descendiendo según se establezca el patrón de comportamiento del relieve de 20 en 20 metros. Entonces, ¿cómo se establecen las curvas a nivel? Bueno, vamos a tomar ese ejemplo que tenemos ahí en la pantalla. Supongamos que yo me encuentro
dentro de esta línea envolvente, ¿ok? De esta línea envolvente, y vamos a ir marcando trazas. A ver si logramos que esto se vea así. Vamos a ir marcando trazas de tal manera que hagamos en este dibujo, ¿ok?, una simulación aproximada o recreada de lo que estamos viendo en el mapa de esa pantalla. Bien, nosotros somos este puntito que está aquí en la cúspide, ¿sí?, de este diseño, ¿no?, de curvas o de circunferencias irregulares o de círculos irregulares de forma envolvente, ¿de acuerdo? Supongamos, por tanto, que esta curva del nivel que tenemos acá arriba se encuentra, por ejemplo, a 1000, ay, este está muy grueso, a 1500 metros. Vamos a agarrar mejor una pluma para que se pueda ver. A 1500 metros sobre el nivel del mar, ¿de acuerdo? Entonces mi intención es llegar a una tiendita que hay aquí, porque ese día pues no me acordé de echar botella de agua al lonche para ir a trabajar al monte, y tengo que someterme a un recorrido pues no de mucha distancia, pero sí que me va a obligar a pasar por ciertas curvas a nivel para llegar a este punto, ¿de acuerdo? Entonces, esta curva la tenemos a 1500 metros sobre el nivel del mar. Esta curva la tenemos a 1480. Esta la tenemos a 1460. Esta la tenemos a 1440 y esta la tenemos a 1420. ¿Ok? Respetando el principio por el cual se crea el mapa topográfico que tenemos ahí en la pantalla principal, ¿ok? Vamos a establecer que en esta recreación la altura o la diferencia de altura entre las distintas curvas a nivel sea igualmente de 20 metros, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se traslada esto a un perfil? Vamos a cambiar el color de la pluma. ¿Cómo se traslada esto a un perfil de elevación? Bueno, cuando yo traslado esto a un perfil de elevación, yo lo que hago es tener en cuenta el hecho de que, por ejemplo, aquí en medio voy a hacer cruzar un eje, ¿sí? Hago cruzar un eje de tal forma que corto pues prácticamente a la mitad la recreación de esa elevación que tenemos en el terreno. ¿Por qué digo elevación? Porque, fíjense, esta tiendita, llámese Diconsa, Oxo o lo que quieran, ¿vale?, se encuentra al interior de la curva a nivel de los 1420 metros sobre el nivel del mar y bajo la traza de los 1440 metros sobre el nivel del mar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque todos los puntos que conforman esta curva, esta línea, están todos a 1420 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Y todos los puntos que conforman esta segunda traza se localiza a 1440 metros sobre el nivel del mar. Y el Oxo está por encima de la línea 1420, pero por debajo de la 1440. Por tanto, el Oxo tiene una altura determinada que ya veremos luego cómo se puede estimar mediante cálculos pitagóricos. Bien, el caso es que yo estoy aquí, estoy por encima de la cota de los 1500, ¿sí? Porque si yo estuviese justamente a 1500 metros de altura sobre el nivel del mar, yo estaría situado justamente en la mera línea. Pero como ven, yo estoy por dentro de esta línea envolvente, ¿no?, de esta elipse envolvente. Entonces yo me hallo un poquito por encima. ¿Cuánto por encima de los 1500? ¿Quién sabe? Ahorita luego más adelante lo podemos calcular o estimar aproximadamente, ¿sí? La cosa es que yo necesito llevar la idea de cómo se vería esto
en un corte de perfil, en un corte de altura, ¿de acuerdo? Entonces fíjense, yo lo que hago aquí es establecer una gráfica, ¿sí? Establezco una gráfica. Entonces a esta gráfica, fíjense qué es lo que le vamos a hacer. Tenemos aquí el eje Y, ¿de acuerdo? Y el eje Y va a empezar, por ejemplo, aquí en el punto de origen, va a empezar, por ejemplo, en 1400 metros sobre el nivel del mar. Aquí en este eje Y vamos a establecer los valores en metros sobre el nivel del mar. ¿De acuerdo? Entonces, respetando la proporción de 20 en 20 que hemos establecido en esta carrera de ascenso o de descenso según se vea, vamos a establecer, por ejemplo, aquí la cota de los 1420 metros sobre el nivel del mar. Aquí ponemos la de los 1440, aquí ponemos la de los 1460, aquí ponemos la de los 1480, aquí ponemos la de los 1500 y en todo caso un poco más arriba la de 1520 por aquello de no dejarlo pasar. Bien, entonces estas líneas, estos ejes de altura se van a prolongar mediante unas líneas punteadas cubriendo la cobertura total del dibujo, ¿ven? De ancho a ancho. Lo mismo con la que sigue. Bien, lo mismo con la que sigue. Bueno, este se me salió un poquito alto. Lo mismo con la que sigue. Lo que pasa es que ya la gráfica se me va a quedar por debajo, pero bueno. La gráfica va a topar con el dibujo. Es lo que pasa por utilizar rotuladores muy gruesos. ¿Ok? Y luego aquí tenemos este. ¿Sí? Entonces, ahora imaginemos. Estamos en este punto, ¿de acuerdo? Porque aquí hicimos antes un corte con esta línea discontinua, segmentada. Hicimos corte en diferentes puntos o intersectamos con nuestra línea segmentada en diferentes puntos en los que ubicamos intersecciones con las curvas a nivel que muestran el mapa. ¿Sí? Y yo los estoy marcando con puntos más gruesos. ¿De acuerdo? Ahí está la intersección de nuestra primera línea maestra discontinua con la traza curvas a nivel que establecimos en el dibujo de inicio. ¿De acuerdo? Entonces yo lo que hago ahora es trasladar a la gráfica de elevación, traslado a la gráfica de elevación cada uno de estos puntos en su vertical. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esta intersección se establece a la altura de los 1420 metros sobre el nivel del mar. Y esa es la que se establece justamente aquí, en la segunda divisoria. Entonces, lo que hago es que proyecto esa intersección y la pongo acá. ¿De acuerdo? Ahora vengo a la que le sigue. Esta segunda intersección se establece por parte de esa línea segmentada a una altura de 1440 metros sobre el nivel del mar. Pues igualmente también la proyecto perpendicularmente y esta se va al siguiente nivel de la gráfica, a los 1440. Ahí va el segundo punto. La siguiente intersección se establece en 1460. Prolongo la vertical. ¿Ok? Y se ubicaría en ese punto. Ahora me vengo a esta otra intersección que es la de los 1480. Y la proyecto aquí. ¿Sí?
Ahora me vengo aquí a la de los 1500. Y como digo, pues se pisó con la gráfica. Aquí viene la línea de 1500, se pisó con el dibujo. La proyecto y esa la pinto acá. Luego, ahora vamos del otro lado del cerro. ¿Por qué digo cerro? Porque esta cota está más alta que esta. ¿Ok? Aquí estamos en 1420 y aquí estamos a 1500. Por tanto, en este punto se está más alto que aquí. Ahí está. Y eso es lo que está también contemplando el dibujo. Ahorita que hagamos la traza completa. Aquí tenemos de nuevo intersección sobre la misma cota de 1500, pero al otro lado de la cima. Prolongo y hago el punto. ¿De acuerdo? Ahora bien, sigo localizando intersecciones de esta línea segmentada en este punto de esta curva a nivel, que es la de los, recordamos, 1480, le estamos dando la vuelta, entonces este se prolonga también en perpendicular, en vertical, y este va para acá, 1480. Seguimos con este está en la curva a nivel de los 1460, prolongo en vertical y lo pinto aquí. Ahora viene esta, que está muy pegadita a la anterior, pero esta está en la cota de abajo, esta está en la de los 1440. Esa viene aquí. Y ya luego tenemos aquí esta, que es la de los 1420. ¿Ok? Entonces fíjense, yo ahora puedo unir esos puntos. Vamos a utilizar un color más o menos vivito, un color vivo. Yo puedo unir esos puntos y lo que hago es fabricar mediante una gráfica cuál vendría siendo la fisonomía de ese cerro si yo lo viera, digamos, en alzado, ¿no? Visto de planta o en vertical. Y esto tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en la orilla oriente estamos en una cota de altitud de inicio de 1420 metros sobre el nivel del mar y luego vamos ascendiendo a una cota de 1440, seguimos subiendo a una cota de 1460, luego ascendemos otros 20 más, 1480, llegamos a la circunvalación de cierre de ese perfil de 1500, pero todavía nosotros estamos un poquito por encima de esa curva a nivel porque estamos por dentro, ¿ok? Y luego del otro lado, evidentemente, pues estamos bajando el cerro, pero fíjense con qué velocidad desciende la pendiente. Y esto es algo de lo que tenemos que platicar ahorita, ¿ok? A ver, se apagó la máquina, ahí está, ya se reactiva. Fíjense que esto que aquí sucede, vamos a poner aquí la plancha más o menos vertical para que se pueda ver, ¿ok? Fíjense que esto que aquí sucede como fenómeno gráfico, como fenómeno gráfico, es también algo que sucede en un mapa topográfico como este. Voy a quitarle zoom para que den cuenta de lo que estamos hablando. Fíjense. Vean acá, por ejemplo, cómo la distancia que separa a estas curvas a nivel viene siendo más estrecha que la que separa a esta curva de esta curva e incluso esta respecto de esta. ¿Ok? Entonces, la distancia o la aproximación o la lejanía, según como lo quieran decir, de estas curvas a nivel, indican también una posición de pendiente. Vamos a este otro lado del mapa. Vean, por ejemplo, aquí cómo hay ciertas curvas que mantienen pues una distancia bastante grande unas entre otras, ¿de acuerdo? Y sin embargo, cuando llegamos a este punto de acá, la distancia o la aproximación de curvas es bastante grande, ¿sí?
Entonces esto también está marcando una indicación sustantiva de cómo se comporta la pendiente. Es decir, si vamos a la gráfica, al dibujo gráfico, cuando encontramos una gran distancia o un gran espacio entre curvas a nivel, ¿sí?, resulta que en esas partes la pendiente del terreno es más suave, tiende a ser más plana. Cuando nos encontramos en zonas en donde la concentración de curvas a nivel es muy alta y están muy juntas entre sí, ahí tenemos noción por la gráfica de que en esos terrenos la pendiente es muy elevada. Son zonas donde el terreno se eleva con mucha rapidez. Estamos hablando de cerros, estamos hablando de sierras, estamos hablando de montañas, ¿ok? Incluso hay lugares en donde se hacen tan pegadas las curvas a nivel que prácticamente ya se generan puros acantilados. Vamos a buscar, por ejemplo, el mapa número 20, el último, que para eso se hace muy significativo. Vean, aquí estamos hablando de... Este es el mapa número 20, ¿ok? La pequeña propiedad La Tinaja. Entonces, si aplicamos, por ejemplo, la visión a este lado del mapa, vemos, por ejemplo, cómo aquí las curvas a nivel, si quieren le aplicamos un poquito más de zoom para que lo puedan ver con claridad, ustedes y yo. Vean, por ejemplo, acá cómo las curvas a nivel pues mantienen una distancia más o menos grande, relativamente hablando, y eso indica que aquí, por ejemplo, en esta zona, pues sí hay cierta pendiente, pero más o menos se puede caminar bien, está en una pendiente suave. Luego ya con el tiempo vamos a ir viendo cómo se calcula eso. Pero fíjense acá, en esta parte del mapa, justamente, cómo aquí se juntan tanto las curvas a nivel que pareciera que se pisan unas con otras, ¿ok? Como por ejemplo también pasa acá, junto al punto 6 del mapa. Si tienen el mapa en papel a mano, ahí lo pueden notar. Aquí las curvas pues tienen cierta distancia, están más abiertas unas respecto de otras, y sin embargo en este rincón de aquí, en este rincón de aquí y en estos rincones de acá, podemos comprobar cómo están tan juntas, están tan concentradas que prácticamente no hay visión del mapa, simplemente pues hay una concentración de trazas café que prácticamente pues nublan la vista de lo que hay debajo. Entonces significa que en esos puntos la pendiente del terreno es tan alta que prácticamente estamos viendo auténticas paredes. Eso son zonas de barranca, ¿sí? Zonas de precipicio. Pasa también, por ejemplo, como en la parte de arriba. Vean cómo el predio parece quererse asentar sobre una mesa, ¿de acuerdo? Lo que es la propiedad de La Tinaja, porque buena parte de su delimitación aprovecha la presencia de esas barrancas geográficas para establecer su terreno arriba, ¿ok? Entonces, porque aquí fíjense, por ejemplo, en este caso, en el predio de La Tinaja, pues tenemos aquí la parte interna del predio, hay como una especie como de elevación que luego se hace muy suave a una cota de 2.410 metros, ¿no? Y luego de aquí se pasa rápidamente a una cota de 2.270, o sea, prácticamente se bajan 140 metros de altura en prácticamente 200-300 metros de longitud. O sea, la pendiente ahí es muy fuerte. Prácticamente se está hablando de que son auténticos barrancos. Entonces, esto es lo que determina precisamente la gráfica de elevación. El hecho de que cuando las líneas se muestran muy juntas, tenemos terrenos con pendiente muy alta, y cuando las líneas están más abiertas, la pendiente del terreno tiende a ser mucho más suave. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso del mapa 18, de la pequeña propiedad de la Noria. Aquí podemos ver en este punto del mapa cómo prácticamente no hay curvas a nivel. ¿Por qué? Porque prácticamente estamos dentro de un llano, ¿sí? Sin embargo, a los pies del llano, ya en la zona oriental, noreste del mapa, norte-noreste del mapa, este del mapa, encontramos como las curvas a nivel sí ejercen un papel bastante importante al momento de descifrar, al momento de calibrar cuál viene siendo su relieve. Porque, por ejemplo, en este punto pues tenemos las curvas pues muy abiertas en el trazo,
y sin embargo cuando llegamos aquí se hacen muy continuas, ¿no? Están muy juntitas, unas al lado de otras, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es por lo que también se pintan los mapas con esa especie como de sombreado en 3D, para que puedan entender cómo es el comportamiento del relieve en función de la concentración de sus propias curvas. Y eso también da pie a pensar de forma lógica qué es lo que está pasando, por ejemplo, con las líneas azules. Las líneas azules, que son las escorrentías, son las corrientes de agua. El agua normalmente no, pues es un comportamiento universal del líquido, vierte hacia abajo por la pendiente. Entonces, estos arroyos que aquí salen, por ejemplo, están partiendo de una cota de elevación de 1880 metros y vienen cayendo ya posteriormente a cotas de elevación de 1560. Entonces, en ese sentido, es por lo que podemos entender que de aquí a aquí, pues vamos cuesta abajo y por tanto, pues el agua toma el curso natural de una cárcava, o sea, hace labor de descenso aprovechando la lectura topográfica de esas mismas curvas a nivel. Entonces podemos entender que en este punto la concentración de curvas es alta porque la pendiente es más elevada. Cuando ya el arroyo empieza a tomar cauce hacia la parte llana, vemos cómo ya se empiezan a juntar todos los tributarios y empiezan a formarse estas corrientes de agua principales que luego desembocan hacia el llano. Pues aquí vamos encontrando como en la parte llana, vean, por ejemplo, la distancia entre esta curva y esta curva es muy amplia, o entre esta y esta, o entre esta y la que le siga por acá, a la salida de esta garganta, ¿no? de esta barrera natural. Entonces aquí el terreno, como tiene las curvas muy amplias, la distancia entre curvas es mucha, aquí el terreno tiende a ser bastante llano. Tan llano que hay corrientes de agua que se dispersan y no conectan a la corriente principal que fluye de aquí arriba. Entonces las curvas a nivel también nos permiten entender, al momento de que hagamos esa lectura interna de su comportamiento, cuál vendrían siendo la ubicación de las corrientes de agua que aprovechan esos relieves para formar los ríos y los arroyos, ¿de acuerdo? Entonces, hay dos cosas importantes que tenemos que considerar al momento de tratar las corrientes, ¿ok? Hay dos cosas importantes que tenemos que considerar al tratar el tema de las corrientes y más bien las curvas a nivel, que es de lo que estamos tratando. En principio, en un mapa, las curvas a nivel siempre mantienen una misma proporción de altura. O sea, por ejemplo, en este mapa también podemos ver que hay etiquetas 1320, 1280, 1280, 1400, 1440. Por ejemplo, este mapa está hecho con una equidistancia de curvas, que eso es una cosa que aquí también te suelen indicar los mapas topográficos. El intervalo de curvas de nivel se establece cada 40 metros. Es decir, entre la altura de esta línea y de esta otra línea hay una altura en vertical, una diferencia en vertical de 40 metros de altura. ¿Ok? Entre esta línea, entre esta curva a nivel y esta curva a nivel hay también otros 40 metros de altura, de diferencia. ¿Sí? O sea, entre curva y curva, cuanto más estemos avanzando hacia el interior, estamos subiendo 40 metros en el nivel. Cuanto más vengamos hacia afuera, estamos descendiendo 40 metros en el nivel. Cuando hicimos la gráfica de ejemplo, establecimos para este caso gráfico un intervalo de curvas de 20 metros. Es decir, en un mapa, y en función también del relieve que tenga cada mapa, en un mapa las distancias se tienen que establecer siempre en la misma equidistancia. Es decir, en un mapa topográfico tú no puedes encontrar al mismo tiempo curvas de 20 con curvas de 10 con curvas de 40. O eliges que sean de 40, o eliges que sean de 20, o eliges que sean de 10, ¿sí? Pero la equidistancia entre curvas de nivel en un mapa siempre tiene que responder a uno de estos tres patrones.
también puede ser a 15, también puede ser a 30, ¿sí? Pero normalmente la normativa topográfica de INEGI maneja estos valores, 10, 20 o 40. ¿En qué caso se aplica cada uno de estos criterios de intervalo o de equidistancia? Los mapas que muestren equidistancia entre curvas a nivel de 10 metros de altura normalmente se suelen hacer en las zonas costeras. O sea, prácticamente pues donde tenemos el llano, península de Yucatán, las zonas bajas de Veracruz o de Tamaulipas, ¿sí? Ya pegadas a la costa. Normalmente esos mapas se fabrican con la equidistancia de curvas a 10 metros, porque es un terreno tan llano que si le metes un intervalo de curvas más alto prácticamente no vas a pintar ninguna, ¿sí? Porque está muy plano el terreno. Es como aquí, por ejemplo. Por el hecho de que las curvas en este mapa se establecieron a 40 metros, pues resulta que aquí tenemos una concentración representativa, pero luego cuando llegas aquí al llano ya no hay curva, ya hay ausencia de curva, ¿sí? Pero tienes que elegir. Si tú, por ejemplo, en este plano, para llevar a cabo la representación de esta zona llana, hicieses curvas cada 10 metros, tú no puedes venir aquí, por ejemplo, a la zona de la sierra y pintarlas a 40. No, tienes que elegir la misma equidistancia para todas las curvas dentro de un mismo mapa. Lo que pasa es que si en este mapa tú pintas las curvas cada 10 metros, la concentración de curvas en esta parte de aquí de la sierra va a ser tan grande que no vas a ver nada de dibujo, ¿sí? Porque todo va a estar cubierto por líneas de curvas a nivel. Entonces, como en este caso, el mapa este de Ocampo, que es el mapa número 18, ¿ok? De la pequeña propiedad La Noria, cuando estamos hablando de zonas serranas, Sierra Madre Oriental, Sierra Madre Occidental, o en terrenos muy escarpados, ¿sí? En terrenos muy escarpados donde hay sierras altas, ¿sí? O el relieve es muy grueso, la equidistancia de curvas se hace cada 40 metros. En las zonas donde hay cerros o lomeríos suaves, la equidistancia de curvas que se elige siempre es de 20 metros, ¿ok? Entonces se maneja este tipo de criterio de equidistancia en curvas en función del relieve topográfico que se esté mostrando en cada mapa. Ahora bien, otra cosa también que es importante que tengan en cuenta en esto, y esto es de ley, o sea, aquí no se pueden llevar a error, las curvas a nivel nunca se cortan entre sí. ¿Sí? Nunca se cortan entre sí, o sea, nunca intersectan. Dos curvas a nivel nunca pueden hacer esto. Dos curvas a nivel pueden estar así. Pueden estar así de pegaditas. Pueden estar así de pegaditas. Pueden estar así y así, como en una barranca, ¿no? Como en el mapa número 20 que vimos anteriormente en la pantalla. Pero dos curvas a nivel nunca cortan. Esto nunca pasa, ¿sí? Las curvas siempre son líneas o circunvoluciones envolventes que tienen un punto de origen, se trazan y cierran en el mismo punto. Siempre son líneas o son curvas envolventes. Una dentro de otra o una sobre otra o una por fuera de la otra. Pero dos curvas nunca se van a cortar. Por mucho que estén cerquita, dos curvas, como en el caso del mapa 20, dos curvas a nivel en este entorno nunca intersectan. Podrán estar muy pegadas una al lado de la otra, pero nunca cortan entre sí. ¿Ok? Eso es una regla fundamental dentro de la lectura de curvas a nivel en sistemas topográficos, en cartas topográficas. ¿De acuerdo? Hay también otro detalle, que no siempre se hace visible en los mapas topográficos, o al menos uno no siempre suele dar cuenta de eso. En un mapa con curvas a nivel, tenemos lo que se llaman también, permítame que le dé la vuelta a esto, ahí, ya. Tenemos también lo que se llaman las curvas maestras.
tenemos lo que se llaman curvas maestras. ¿Qué son las curvas maestras? Bueno, imaginemos que estamos en un mapa, ¿sí?, en donde el intervalo de curvas a nivel se establece cada 20 metros. ¿De acuerdo? Entre curva y curva hay 20 metros de diferencia, ¿vale? En altura, 20 metros en la vertical. Supongamos que esta curva, la de fuera, este es el marco del mapa, y vamos a marcarlo bien para que luego no confundan y piensen que esto también forma parte de las curvas a nivel. Bien, vamos a cambiar de color. Esta curva de fuera es la curva de los 20 metros, ¿vale? Esta curva es la de los 40 metros. Esta curva interna es la de los 60. Esta es la de los 80. Esta es la de los 100 metros. Y la chiquitita de aquí dentro, que no va a caber, es la de los 120 metros. ¿Sí? ¿Qué es una curva maestra? Bueno, las curvas maestras se suelen marcar cada 100. Cada 100 metros. Y esa traza de esa curva a nivel suele ser un poquito más gruesa que las demás. Para que visualmente el lector del mapa tenga una referencia rápida a la vista de dónde se encuentran precisamente las curvas de referencia, o sea, las curvas maestras. Y a partir de esas curvas maestras, cuando ya las tenga localizadas, es capaz de empezar a determinar visualmente el patrón de comportamiento del relieve, porque pues como son curvas que se pintan con una apariencia un poquito más destacada, pues rápidamente se localizan en el mapa. No siempre suele pasar eso, ¿de acuerdo? Normalmente en los mapas de INEGI, los que se hacen aquí en México, las curvas maestras no se destacan mucho, ¿sí? Prácticamente vienen siendo de una apariencia o de una traza muy similar a las curvas de nivel ordinarias o de carácter secundario, ¿de acuerdo? Aunque sí hay mapas en otros países donde esas curvas maestras sí se definen con trazos muy destacados. Entonces ya es cuestión también de que poquito a poco vayamos entrenando la vista, ¿sí?, para establecer una visión en 3D en nuestra mente de lo que está ofreciendo el plano en 2D. Y ya en el siguiente vídeo vamos a mostrar experiencias de eso. Atentos, chicos.